Muy buenos días. Dice la palabra que donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesús, allí en medio está Él. Nosotros lo creemos, lo declaramos y sabemos que así es porque la palabra es real, la palabra no miente jamás. Amén. A las personas que nos están viendo por medio de las redes, muy buenos días. Dios les bendiga el día de hoy y esperemos que estén plácidamente acomodados para que puedan recibir esta palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y acompáñenme por favor a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos permites a nosotros estar aquí reunidos, Señor, físicamente o a través de las redes, pero sabemos que siempre tú tienes el control de todo. Sabemos también que tú te encargas de reunir a todo tu pueblo para que pueda ser escuchado tu mensaje, ya sea físicamente como dijimos, o sea por medio de las redes. Gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos que el día de hoy la palabra que escuchemos sea palabra que edifique, Señor, sea palabra que nos ayude, Señor, a entender cuál es tu verdadero propósito para con nosotros, tu creación, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada hablábamos acerca de que es importante que para que Dios nos hable, en primer lugar reconocer o entender que algo está mal en nuestra vida. Porque de otra manera es imposible. Mientras nosotros no tengamos conciencia de lo que está sucediendo en nuestra vida, va a ser muy difícil que nosotros podamos realmente cambiar, y cambiar para bien, que es la voluntad de Dios, para que todas las cosas que hagamos no solamente sean conforme a su voluntad, sino que sean para beneficio de nosotros mismos. Sabemos que el mundo nos llena de cosas que lejos de ayudarnos nos perjudican. Sabemos también que el mundo está hecho para tenernos esclavizados y tenernos sufriendo constantemente. No sé qué haya pasado en tu vida, pero seguramente muchas veces hemos pensado que lo que hacemos, lo que tenemos, lo que nosotros sabemos, es porque nosotros somos muy hábiles o tenemos muchas aptitudes para ciertas cosas. Llegamos incluso a pensar que todo lo que tenemos y hacemos depende únicamente de nosotros. Nunca ni por un momento nos detenemos a darle la gloria a Dios por lo que tenemos, por lo que sabemos, por lo que hemos aprendido o por el oficio o la ocupación que tenemos. Difícilmente lo hacemos porque nadie nos enseña a hacer esto. Todo el mundo nos enseña que tú puedes salir adelante si crees en ti, tú puedes salir adelante si eres inteligente, si eres empeñoso, puedes hacerlo. Y esto en cierta parte es realidad, pero la verdad es que si tú quieres tener éxito en la vida, debes poner a Dios no en primer lugar, debes ponerlo sobre todas las cosas, porque sobre todo está Él. Vamos a comenzar leyendo en la primera carta a Timoteo, versículos del 12 en adelante. Esta carta a Timoteo la escribe, por supuesto, el apóstol Pablo, y me llama mucho la atención porque precisamente Pablo nos habla de esto que les estaba yo comentando, de que nosotros muchas veces damos la gloria a quien no la tiene, incluso nos damos la gloria a nosotros mismos, pero lo peor todavía más que esto es cuando le damos la gloria a quien ni siquiera tuvo nada que ver en ello. Cuando le atribuimos nuestro éxito, nuestro bienestar, nuestra felicidad a personas o personajes que nada tienen que ver con Dios. Y esto nos lleva a blasfemar. ¿Por qué? Porque blasfemar es precisamente ir en contra de la palabra de Dios, hacer todo lo que está contra su palabra.
Y cuando estamos en el mundo y lo que se nos enseña a nosotros como religión, nos lleva precisamente a blasfemar constantemente, a darle la gloria a quien no la tiene y a no reconocer la gloria de Dios. Muy bien, ya estamos aquí. Fíjense bien cómo dice Pablo en esta carta. El versículo 12, capítulo 1 de la carta a Timoteo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continúa diciendo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este último renglón parece o suena muy duro, porque habla Pablo de que entregó a Himeneo y a Alejandro a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y pareciera ser que nosotros, cuando decimos que es entregado a Satanás, lo estamos maldiciendo, pero esto no es verdad. Cuando Pablo habla y se refiere a entregar a Satanás a alguien, habla precisamente de personas a las cuales se les ha hablado, a las cuales se les ha instruido, a las cuales se les ha hecho conocer la verdad, con las cuales se ha dialogado para que tomen conciencia de su manera de vivir, de ser, de actuar, y que simple y sencillamente lo han ignorado o lo han echado a saco roto. Y cuando esto sucede, Pablo dice: entrégalo a Satanás. ¿Qué significa entregarlo a Satanás? En la primera carta a los Corintios 5:5, no lo vamos a leer, pero habla de un caso que se juzga de una inmoralidad muy grande en la iglesia. Y obviamente se habló con las personas. Habla de que alguien vive con la esposa de su padre. Y entonces ya hablaron con él, ya le dijeron, pero la conducta no cambia. La gente sigue haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces Pablo dice en el capítulo 5, versículo 5, dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, cuando se entrega a Satanás a una persona que no quiere entender, no significa que lo estás echando fuera de la iglesia ni que lo estás rechazando. Significa que vas a dejar al Espíritu Santo que trabaje en él. Quizás esa persona va a llegar a tocar fondo, quizás va a llegar a estar en una situación que nadie quisiéramos que estuviera. Pero a veces es necesario que esto suceda para que la gente entienda que está haciendo y actuando mal. Por eso es que Dios permite esto. Decir que lo entregamos a Satanás significa que su carne tiene que morir. Satanás busca tu alma, tu carne, busca meterse a través de tus deseos carnales.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que esa carne muera. Y no se refiere a la muerte física, se refiere a que vas a llegar a un punto donde vas a tener que voltear forzosamente a buscar de Dios. A veces somos muy necios en este aspecto y no queremos entender hasta que estamos en una situación de la que aparentemente ya nadie nos puede sacar. Y cuando entramos en esa situación es cuando decidimos voltear al cielo y buscar de Dios y clamar a Él. Desgraciadamente el ser humano así es, así somos. Nadie está excluido de esto. Yo quisiera decirte que yo no pasé por eso, pero no es verdad. No es verdad. Todos tenemos que llegar a un punto donde tengamos que reconocer que las cosas que estamos haciendo están mal. Te voy a platicar algo muy rápido. Esta semana pasada Dios nos permitió salir de vacaciones. Y cuando yo llegué, porque fuimos bueno, te voy a decir, fuimos a Los Cabos. Lo tengo que decir. Y allí viven mis padres. Y cuando llegamos a visitarlos, porque los visitamos, buscando algunas cosas me encontré mi título. Yo les he dicho que yo estudié arquitectura, yo soy arquitecto. Y cuando lo vi, me llamó la atención y me dio gusto encontrarlo. Tenía muchos años sin verlo. Y de hecho muchas personas me decían, ¿en verdad estudiaste arquitectura? ¿Y por qué no estás trabajando en eso, verdad? Se supone que si es tu carrera, eso es lo que deberías de hacer. Mi historia, como ustedes ya lo saben, es muy larga y muy compleja. Si yo me pusiera a hablarles de todo, no nos alcanzaría toda la semana para platicar. Pero bueno, la cosa es que yo vi el título, lo aparté, se lo mostré a mi esposa, y en eso pues ya lo dejé allí recargado, pensando en traerlo de regreso. Por alguna causa no me lo traje. Pero hoy estaba pensando precisamente en esto, porque ese título representa el esfuerzo de muchos años de estudio, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Y es el reconocimiento, pudiéramos decir, del mundo para tu esfuerzo. Pero cuando yo lo veo, me doy cuenta que es un papel. Es un papel que no sirve para nada. Que si le llega a entrar alguna polilla, se lo va a comer. Y no sirvió para nada. Ciertamente avala lo que tú has hecho en tu vida. Muchos de nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de estudiar una carrera. Algunas personas no, pero tienen un oficio. Y en ese oficio o en esa actividad, si tú te empeñas, el mundo te reconoce. Pero yo te quiero decir que todo lo que gané gracias a mi conocimiento y a mis estudios universitarios, todo se fue a la basura. No tengo nada de eso. Pero un día, como dice Pablo aquí, Dios se apiadó de mí. Dios tuvo misericordia de mí. Yo fui recibido a misericordia. Y entonces, todas esas cosas que el mundo me enseñó, quedaron en un punto donde no valían nada. Lo que yo estaba aprendiendo, lo que yo estaba recibiendo, lo que yo estaba conociendo, valía millones de veces más de lo que yo había podido aprender en toda mi vida. ¿Por qué? Porque precisamente estaba aprendiendo a conocer la voluntad, la personalidad y el carácter de Dios. Y eso, mi hermano, eso no tiene precio. Dice Pablo aquí que él fue recibido a misericordia, que cuando él actuó mal porque precisamente estaba en ignorancia y en incredulidad.
Pero dice también que la gracia de Dios fue grande, fue abundante con fe. Es decir, lo que yo necesito para poder creer en la palabra de Dios y para poder cambiar mi vida es fe. Y todos decimos tener fe. A cualquier persona que tú le preguntes y le dices, ten fe en Dios, te dice, yo sí creo en Dios, yo sí tengo fe. Y entonces tú te preguntarás, si tiene fe, ¿por qué no sucede lo que espera que suceda? Porque la fe, mi hermano, no es creer que hay un Dios. La fe no consiste ni siquiera en aprenderte de memoria toda la Biblia. La fe no consiste en ir cada domingo a la iglesia. La fe no consiste en caminar detrás de una imagen en una peregrinación. Eso no tiene nada que ver con la fe. La fe es la seguridad de que Dios te escucha, de que Dios te responde, y dice la palabra que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es mucho más que lo que nos enseñaron por fe. De manera que si tú no tienes la seguridad de que lo que esperas va a suceder, discúlpame, pero no tenemos fe. Eso no puede llamarse fe. Dice después que la palabra de la cual nos habla es una palabra fiel, es decir, una palabra que no cambia, una palabra que siempre es verdad y una palabra que siempre se va a cumplir, porque en eso consiste la fidelidad. Y entonces dice que esa palabra, ¿cuál es? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y cuando dice Pablo, yo soy el primero de esos pecadores, no está hablándonos de que él se considere el peor de los pecadores. Nos está hablando de una conciencia que te hace ver que estás mal. Y por cuanto estás mal, si se trata de anotar a quién ha de ser salvo, a quién Dios va a salvar, anótenme a mí primero. Yo necesito ser salvado. Yo necesito que Jesús venga a mi vida y la cambie. Yo necesito que Dios voltee su oído a mí, ponga su mirada en mí, y entonces yo pueda recibir todas esas cosas que necesito recibir de parte de Dios. Por eso dice Pablo, de esos pecadores, yo soy el primero. Anótame, Señor, yo soy el primero, yo quiero y necesito que tú me rescates. Y entonces dice, por esto, o sea, por esta causa de que yo soy el primer pecador, reconozco que fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Todo tiene un propósito. Para que en mí se mostrara toda la clemencia, todo el amor, todo el perdón, todo el poder de Jesucristo, con un propósito, que las demás personas que habrían de creer vieran lo que ha sucedido en mi vida. Porque cuando tú le dices a la gente que eres cristiano y tu vida está igual o peor que antes, perdóname, pero estás haciendo quedar mal al Señor. Porque entonces la gente dice, ¿y dónde está tu cambio? ¿Dónde está tu transformación? Sigues bebiendo, sigues fumando, sigues yéndote de fiesta, sigues siendo infiel, sigues hablándole fuerte a tu esposa o esposo, sigues maltratando a tus hijos, sigues diciendo malas palabras, sigues faltando a tu trabajo, sigues robándole a tu patrón, porque también robarle tiempo a tu trabajo es robar. Cuando tú no haces el trabajo para el cual fuiste contratado, estás robando. Pero nosotros pensamos que ese tipo de cosas no pasa nada. Todo mundo las hace. Y entonces, cuando alguien te ve a ti y tú le dices, soy cristiano, y te ve haciendo estas cosas, mi hermano, mejor sería no abrir la boca y no decir,
soy cristiano. Porque ser cristiano es ser discípulo y seguidor de Cristo, de su ejemplo y de su vida. Y si tu vida está en esa situación, mejor es quedarse callado. Porque entonces estás estorbando a que otras personas puedan creer en el poder de Dios. Y entonces dice aquí que esto sucede para ejemplo de los que habrían de creer en Él, en Jesús, para vida eterna. Y entonces continúa diciendo que por tal causa, o sea, por esto, al Rey de los siglos, es decir, a Jesús, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea toda la gloria, todo el honor por los siglos de los siglos. Porque cuando nosotros damos la gloria a otras personas o a nosotros mismos o a otros personajes o personalidades, entonces no le estamos dando la gloria a Dios como Él únicamente la merece. Y dice aquí que le encarga a Timoteo guardar la buena conciencia. ¿Por qué? Porque la mala conciencia nos hace, dice adelante, naufragar. Naufragar en cuanto a la fe. Cuando mi conciencia no capta esto, realmente estamos naufragando. Nos estamos subiendo a un barco en el cual no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a naufragar. Porque ese barco, si tú lo quieres llamar así, el cristianismo, va a fracasar si nosotros no tenemos una buena conciencia. No vamos a llegar a ningún lado. Vamos a hacer lo que mucha gente hace. Cuando tú le hablas a la gente de Jesús, te dicen, yo no voy a cambiar de religión. Y tienen razón, porque ser cristiano no es cambiar de religión. Ser cristiano es dejar la religión para buscar una relación con Dios. Dejas de ser religioso y de creer en fábulas para aprender a tener una relación directa con el Creador y con el Hijo de Dios, que es Jesús. Y esa relación directa está muy, pero muy lejos de la religiosidad. Porque la religión, mi hermano, no salva a nadie. El único que salva al hombre es Jesucristo. Ninguna religión te va a salvar. Por eso, cuando nosotros decimos que somos cristianos, no pertenecemos a ninguna religión. Somos seguidores de Cristo Jesús. Eso es lo que significa ser cristiano. Ahora, ¿por qué Pablo decía esto? En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 4 en adelante. Vamos a buscar la carta a los Filipenses. Filipenses 3, del 4 en adelante. Fíjense bien, nosotros a veces nos gloriamos de lo que aprendemos, de lo que sabemos, de que ganamos muy bien, de que tenemos un buen trabajo o un sueldo. Eso es gloriarse en la carne. Y entonces dice Pablo aquí, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a describir todas las cosas que él ha hecho en su vida. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, le está diciendo, yo soy un religioso perfecto, o yo era un religioso perfecto. Pero enseguida dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas
como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Tú piensas que lo que tienes vale mucho? Cuando escuchas que dice la palabra, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, es un precio muy alto a pagar, dejar tu trabajo, dejar tus lujos, dejar tantas cosas que te gustan y te causan placer. ¿Tú piensas que es mucho? Para Pablo, todo lo que él tenía era algo valiosísimo que cualquier persona en su tiempo y aún en este podría considerar como algo de muchísimo valor. Sin embargo, Pablo decía, lo considero basura por seguir y ganar a Cristo. Todas las cosas que yo pueda hacer en mi vida son basura comparadas con el ganar a Cristo. Y ganar a Cristo significa recibir de Él esa misericordia, ese perdón, esa salvación. Quizás recuerdes cuando Jesús llegó, estaba pasando por una ciudad y vio a Zaqueo trepado en un árbol y le dijo que se preparara porque en la noche iba a ir a su casa. Zaqueo, como tú sabes, era un cobrador de impuestos. Y entonces toda la gente decía, ¿cómo es posible que Jesús vaya a casa de este si es un pecador? Un cobrador de impuestos era considerado de lo peor. Era lo peor que podía existir. Y sin embargo Jesús le dice, esta noche voy a posar en tu casa. Es decir, no solamente voy a ir a visitarte, voy a ir a comer, voy a ir a que me invites a cenar. Le estaba diciendo, me voy a quedar en tu casa. Cuando Zaqueo escuchó esto, corrió, dice la palabra que corrió a preparar todo. Y entonces cuando llega Jesús, le recibe y le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que he obrado mal, yo sé que he robado, yo sé que he defraudado a mucha gente, pero yo ofrezco y me comprometo a que todo lo que he robado lo voy a devolver. Lo voy a dar a los pobres. Y también que si a alguien he engañado o defraudado, se lo voy a regresar 4 veces. Es decir, Zaqueo entendió que todo lo que había logrado a lo largo de su vida no era nada comparado con tener a Jesús en su casa. Es decir, en su corazón. Nada se compara con la gloria, con el gozo de tener a Jesús en tu corazón, viviendo, habitando ahí, no de visita, sino viviendo en Él. Y entonces Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te das cuenta de qué grande, qué tremendo es el regalo que nos da Jesús? No solamente nos da la salvación, no solamente nos da el perdón de pecados, no solamente nos da la vida eterna, que es algo a lo que todos aspiramos. Jesús nos dice, ven, yo te abrazo, yo te recibo. A partir de este momento, todo lo que hayas hecho, no importa. Lo que importa es que de hoy en adelante tú camines conforme a mi voluntad. Cuando Jesús voltea a vernos, Él no busca ni al más rico, ni al más sabio, ni al más guapo, ni al que tenga mejores autos, ni mejor casa, ni al que gane más dinero, ni al que tenga más mujeres. Jesús busca un corazón arrepentido para habitar en Él. Jesús busca personas como tú y como yo
que hemos tenido vidas azarosas, vidas difíciles, vidas malas por nuestras malas decisiones. ¿Para qué? Para entrar en nuestro corazón y cambiar y transformar esas vidas que tú y yo nunca hemos podido enderezar ni lo vamos a poder hacer jamás, porque no está en nosotros el que cambie nuestra vida. Si tú quieres que tu vida cambie, entrégasela a Jesús de corazón. Pero cuando digo que le entregues tu vida a Jesús de todo tu corazón, es decirle: sé el Señor en mi vida, sé mi dueño, tú dime qué debo yo hacer. Ya no quiero yo tomar decisiones porque toda mi vida he tomado malas decisiones. Y si no fuera así, no estaríamos en la situación que estamos. Solo ponte a pensar que todo lo que has hecho en tu vida, ¿a dónde te ha llevado? ¿Tienes un matrimonio estable? ¿Tienes una familia que te ama y a la que amas? ¿Tienes hijos que te respetan y te obedecen? ¿Tienes gozo cuando hay y cuando no hay dinero? ¿Ayudas a alguien? ¿Eres desprendido con la gente? ¿Duermes tranquilo en la noche? Si cualquiera de estas cosas tu respuesta es no, date cuenta que lo que estás haciendo no te está llevando a un lugar seguro. Y podemos transitar por esta vida como nos enseñaron que es un valle de lágrimas. Eso es falso. Esta vida no es un valle de lágrimas. Esta vida es la oportunidad que nos da Dios de escogerlo a Él para tener una vida eterna plena en Él. En esta vida decidimos, porque así lo hacemos tú y yo, decidimos si vamos a vivir una eternidad con Dios o la vamos a vivir con el enemigo. Eso lo decides tú y yo. Cuando tú dices: no quiero pasar la eternidad en el fuego eterno, quiero estar en brazos de mi Creador, entonces en ese momento Jesús puede entrar a tu corazón y puede transformar tu vida para que tú, cuando partas de este mundo, sepas a dónde vas. No tengas la menor duda. Si en este momento me tocara partir a mí, yo te puedo asegurar que yo voy directo a la presencia del Creador. No porque yo sea bueno, no porque yo sea perfecto, sino porque en mí vive la salvación. En mí vive Jesús. Y Jesús es quien perdona mis pecados y es quien me justifica delante del Padre, para que el Padre me reciba como hijo suyo. Esa es la prerrogativa de los hijos de Dios. Muchas veces pensamos que Dios solamente escoge a los que se portan bien, pero esto es totalmente falso. Fíjate bien lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 26 en adelante. Cuando lo tengas. Amén. Perdón, pero es que hace aire y me voltea las hojas. Del versículo 26, Pablo nos habla nuevamente aquí y nos dice, perdón, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, antes que nada,
mírate en el espejo y date cuenta que no eres ni sabio según la carne, porque a veces nos creemos muy inteligentes, pero de ser inteligentes a ser sabios hay una diferencia tremenda. Tú puedes ser un erudito en cualquier área de la vida y eso no te convierte en sabio, porque el sabio no es el que sabe mucho. Sabio es el que toma buenas decisiones, el que aplica su conocimiento para tomar buenas decisiones. Entonces dice Pablo, mírense bien, que no son sabios, no somos sabios, ni somos nobles, ni poderosos, porque nos sentimos muchas veces que podemos hacer lo que queramos, pero en cuanto nos viene un contratiempo, nos convertimos y nos hacemos como los perritos cuando les pisan una pata. Salen aullando y corriendo a esconderse. Así somos nosotros. Pero cuando estamos empoderados, porque así nos enseña la vida, nada más fíjense cuáles son los movimientos que hay en este momento sociales. Son movimientos de empoderamiento. Una mujer empoderada, un hombre empoderado, un joven empoderado. Y nos sentimos poderosos. Nos sentimos, ahora sí como dicen por ahí en mi pueblo, la mamá de los pollitos. Pero en cuanto viene la dificultad, nos volvemos cobardes como todos. Entonces, dice Pablo, fíjense bien, no somos ni poderosos, ni sabios, ni nobles. Es decir, no tenemos sangre de nobleza que nos distinga de los demás. Y en el 27 dice algo que estos versículos que siguen son unos de los que yo he atesorado a lo largo de mi vida con Dios, de mi vida en Cristo. Y ha sido un versículo que a mí me ha marcado porque cuando yo pensaba que yo no podía hacer nada porque era indigno de ser siquiera considerado por Dios, y estos versículos llegaron a mí, yo entendí que sí podía servirle al Señor. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios no busca, como te dije hace rato, a los más buenos, ni a los más sabios, ni a los más fuertes. Al contrario, dice aquí que Él escoge lo necio, es decir, lo que no sirve para nada. Dios escoge todo lo que no sirve, lo que el mundo ha desechado, eso es lo que busca Dios. Porque a Dios no le interesa que el mundo te acepte. Dios quiere que el mundo te deseche para Él recibirte y que su gloria, su poder y su amor se manifiesten en tu persona. Y que cuando la gente se dé cuenta del cambio que has tenido, tú reconozcas que no ha sido por ti, sino gracias al poder de Dios. Por eso dice que Él escoge lo necio, lo que no sirve, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Yo he conocido mucha gente que me dice, yo he leído la palabra completa, yo me la sé completa. Y cuando tú escuchas eso dices, bueno, pues si te la sabes completa, entonces ¿por qué no haces nada de lo que dice aquí, verdad? Hay personas que se sienten muy sabias, muy religiosas, porque conocen la palabra.
Pero si tú la conoces y no la vives, perdón mi hermano, pero no eres sabio. La conocerás, sí, tendrás conocimiento, pero sabiduría es otra cosa. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cuando tú estás con Dios y Dios está en ti, no importa cuán débil seas, no importa cuántas carencias tengas, no importa cuántas debilidades tengas, no importa cuántas cosas no puedas hacer según tú. Porque luego pensamos, no, es que yo no puedo estar ahí, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer esto, yo no tengo buena memoria, no tengo buena retentiva, apenas sé leer, no sé leer bien. A Dios no le importa eso. Porque Él te escoge así débil, ¿para qué? Para avergonzar al que se siente y se declara poderoso. Porque cuando el poder de Dios está en ti, no hay poder en el mundo que pueda vencerte, ni pueda jamás hacerte sentir menos, ni pueda jamás hacer que tú te sujetes a ellos, porque hay un poder más grande, que es el poder de Dios. Entonces, Dios escoge lo débil para manifestar su poder y avergonzar al fuerte. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Lo vil del mundo es todo aquel que es despreciado, que nadie lo quiere. Lo vil es lo que estorba, lo que todo mundo hace a un lado, lo sucio, lo menosprecia. Si tú has sido menospreciado por tu patrón, por tu familia, por tu cónyuge, por tus hijos o por tus padres, qué sé yo. Si tú fuiste menospreciado, Dios dice, ven, véngase para acá. ¿Por qué? Porque dice que Él escoge lo que no es para deshacer lo que es. ¿Qué es lo que no es? Yo, así como quizás tú, yo no era digno. Yo no era conocedor. Yo no tenía la autoridad para pararme aquí frente a ti. Yo no era una persona honesta y honrada. Yo no era una persona que tuviera una vida adecuada. Sin embargo, Dios me escogió para, siendo lo que no era, para deshacer lo que sí es. ¿Qué significa? Que todo lo que yo no tenía, Dios lo puso en mí. Él es el que llena esos huecos. ¿Pero para qué? Para deshacer lo que sí es. ¿Qué cosa sí era? Era mentiroso, era deshonesto, era desfalcador, era muchas cosas. Y todas esas cosas que sí era, Él las deshizo con lo que yo no era. ¿Te das cuenta? Y todo esto tiene, como te dije al principio, tiene un propósito. Dice aquí que Cristo es hecho en nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjate bien, todo lo que no éramos sabios, Jesús es sabiduría en nosotros. No éramos justos porque éramos pecadores, Cristo es nuestra justificación. No éramos santos, ¿estás de acuerdo? Porque todo mundo identifica la santidad con ser bien portado. Pero santo significa apartado para Dios. Apartado por Dios y para Dios. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Entonces, no éramos escogidos. De acuerdo a nuestra manera de vivir, estábamos muy lejos de ser santificados. Sin embargo, Jesús nos santifica. Es decir, Jesús nos escoge. Jesús mismo les dijo a sus apóstoles, ustedes no me han escogido a mí, yo los escogí a ustedes. Y así hace contigo y conmigo. Tú no escoges a Jesús,
Jesús te escoge a ti. Y en ti está decir sí o no. Pero Él es quien nos escoge. Y luego dice, y Jesús fue hecho en nosotros también redención. ¿Qué es esto? Que toda la carga de pecados y delitos que estaban sobre mí, imposibles para mí pagarlos, Jesús los pagó en la cruz. Él nos redimió, es decir, Él nos compró pagando el precio de tus pecados, de mis pecados y de los pecados de todo el mundo en la cruz. Por eso es que en Él recibimos redención. Y dice en el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto quiere decir que si tú vas a gloriarte de algo, que si te vas a sentir orgulloso de algo, no va a ser de las cosas que tú has hecho, porque eso no es así. Te tendrás que sentir feliz, gozoso, orgulloso, privilegiado de las cosas que Jesús ha hecho en tu vida. Y entonces sí, podrás estar frente al mundo, podrás hablar frente al mundo, podrás presentarte al mundo, porque antes de que tú fueras a hacer esto, Jesús manifestó su misericordia, su amor y su salvación en nosotros, para que los que no creen puedan creer, para que la gente vea tu persona y diga, ¿dónde está el Oscar que yo conocí? Ya no existe. Ese Oscar que tú conociste hace 15 años o más, ya no existe. Hoy existe el Oscar que le sirve únicamente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios eterno que es Cristo Jesús. Amén. Yeshua HaMashiach. Jesús, el ungido de Dios. Amén. Amén. Y amén.